Yo voy a empezar con una historia personal, una anécdota personal. Esta es la foto de mi hija y realmente es la historia que yo veo repetida, mi historia de vida. Yo tuve una familia en realidad bastante especial. Yo siempre creí que era especial, pero con el tiempo me he dado cuenta lo maravilloso que era y lo que ha sido para mí como experiencia de aprendizaje. Nosotros, hablando de proyectos, que fue un poco lo que Moisés terminaba de hablar a lo último, en mi familia todo era un proyecto. El mapa que teníamos que llevar a la escuela era un proyecto, lo hacíamos con papel periódico. Hacer una cometa era un proyecto de la casa, el proyecto de ciencia era un proyecto de familia, y realmente aprendí muchísimas cosas trabajando en esos proyectos. Uno era que realmente los proyectos necesitan tiempo y espacio para realizarse. El segundo es que también necesitábamos ideas. La cometa era una idea, hacer un globo de papel era una idea, el proyecto de ciencia, el mapa, un poco diferente. Siempre estábamos buscando esas ideas que motivaran, así como el ejemplo que nos daba Moisés del cohete. Siempre estábamos buscando esas ideas que nos unieran para trabajar juntos. Por supuesto necesitábamos herramientas. En ese momento ninguna de las herramientas que tal vez tenemos a mano, pero sí herramientas. Trabajamos con carpintería, creamos nuestra propia pega, o sea, todas esas herramientas tan importantes. También necesitábamos personas con quien trabajar. En el caso mío, que les cuento, era mi familia. Mi padre sabía muchísimos instrumentos, nos enseñó a coser, nos enseñó carpintería, todo esto, a soldar, cosas que toda la vida he podido y he tenido la oportunidad de hacer, pero esa persona que me ayudaba en mi padre era tan importante. Y lo último era que también nos motivaba una audiencia. El proyecto de ciencia se volvió una cultura en nuestra familia cada año, porque casi que la gente estaba esperando qué proyecto de ciencia íbamos a construir. Entonces siempre nos motivaba esa audiencia y el poder presentar también lo que nosotros hacíamos, porque estábamos tan orgullosos de eso. Eso, para resumir, es realmente lo que se refería a Moisés con el trabajo en proyectos. La verdad, como les decía, al principio pensaba que todas las familias trabajaban de la misma manera, y con el tiempo me di cuenta que no, que la mía era bastante particular. Hice una desconexión bien grande porque yo en la universidad decidí estudiar ingeniería de sistemas. Me hice ingeniera de sistemas y un poco buscando realmente cómo voy a conectar todos estos espacios. Llegué a MIT en un proyecto totalmente diferente. Llegué como le contaba a Moisés ayer un poco, llegué como una investigadora, llegué a programar y realmente me encontré con este espacio maravilloso que es el laboratorio de medios en MIT, que fue donde terminé haciendo mi doctorado y que es el lugar donde nace la idea de un laptop por niño. Y me encontré también con este hombre maravilloso que fue mi mentor de tesis por 9 años, Seymour Papert, y en realidad me di cuenta que toda esa forma de trabajo que había sido parte de mi infancia y parte de mi adolescencia realmente tenía todo un fundamento teórico, y que yo encontré esa conexión realmente en este laboratorio. O sea que para mí fue una gran fortuna encontrarme con este grupo, porque ellos venían realmente pensando desde cómo aprende el niño, cuáles son las herramientas y cómo yo tengo que trabajar con esas herramientas en una forma auténtica, como nos decía Moisés. Un poco para resumirles algunos de los aspectos importantes de lo que yo encontré, que es toda esta teoría del construccionismo, un poco la extensión de lo que nos hablaba Moisés. Para nosotros la gran diferencia es que nosotros pensamos que las herramientas en la tecnología hacen una gran diferencia, y voy a ir muy rápidamente, pero para nosotros en este laboratorio de investigación, una de las cosas más importantes y de principios más importantes es realmente que el conocimiento se construye, y eso nos habló Moisés muy bien. No es que yo memorizo, realmente para nosotros el aprendizaje implica un proceso de construcción.
y que se favorece cuando yo realmente construyo algo físico, que era un poco los que les contaba antes. Nosotros hablamos de ideas poderosas. ¿Eso qué quiere decir? Ideas poderosas en el contexto de lo que nos hablaba Moisés, y voy a usar un poco los ejemplos de Moisés. El cohete, realmente aprender el concepto de álgebra, porque yo estoy pensando cómo voy a construir mi cohete, a dónde debe llegar mi cohete, para nosotros es una idea poderosa, porque el estudiante va a poder aprender ese principio al usarlo en un contexto, en una situación real, que es el construir ese cohete, y seguramente va a ser capaz de usar ese concepto otra vez en una situación diferente. Yo casi siempre hablo de la multiplicación porque me parece una idea tan poderosa, pero realmente nosotros la desempoderamos al decirle al niño que se tiene que aprender las tablas de multiplicación de memoria, pero él ni siquiera entiende qué es multiplicar. Entonces, esa forma de entender las ideas como poderosas en un contexto real, como nos hacía el ejemplo Moisés, es bien diferente a aprender y memorizar esos conceptos desconectados. Para nosotros la interacción y la colaboración es importante. Pienso que históricamente, para quienes conocen un poco de la teoría del construccionismo, no se preocupó tanto por esa parte de colaboración, o sea, siempre había un mentor y ese andamiaje era importante, pero nosotros nos dedicamos mucho a estudiar cómo aprende el niño, cómo aprende el individuo cuando usa la tecnología, pero no a escala, y yo creo que ese es parte del tema de investigación que estamos explorando cuando ya tenemos cada niño con una tecnología tan poderosa, cada maestro con una tecnología tan poderosa, y estamos tratando de entender qué significa el aprender en esos contextos. El espacio, nosotros pensamos que el aprendizaje no se limita al aula de clase, no son 4 paredes y yo aprendo de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y en muchos de los países donde estamos trabajando, donde los niños solo están en el colegio 3 horas, y muchas veces desayunan y almuerzan. Entonces el aprendizaje no puede ser algo que pasa solo con el maestro, la responsabilidad es solo del maestro y de la escuela, no, el aprendizaje es algo que pasa en la vida, y parte de lo que nosotros queremos como proyecto al darle al niño esa herramienta de aprendizaje es que él se la lleve y esté aprendiendo en todo momento. ¿Sí? Y por último, las herramientas. Un poco hablaba Moisés de herramientas en su presentación y daba el ejemplo de PowerPoint. Nosotros, y un poco resolviendo la pregunta del maestro, nosotros creemos que las herramientas hacen una gran diferencia. Herramientas como PowerPoint son importantes también porque quien más aprende es quien está poniendo la presentación, quien está preparándola, porque entonces yo voy a pensar qué mensaje voy a dar a mi audiencia, ¿qué voy a escribir para que a mi audiencia le queden todas estas ideas cada que yo cuento una historia? ¿Qué imagen voy a poner que cree una diferencia, cierto? Entonces nosotros queremos entregarle esas herramientas al niño para que sea él quien viva ese proceso. Nosotros realmente nos hemos dedicado en la universidad, y parte de las herramientas que ustedes encuentran en la XO realmente son herramientas que nosotros llamamos de piso bajo y de techo alto, y les explico. Nos preocupamos muchísimo por las herramientas de programación, pensamos que son las herramientas que profundamente permiten creación. En PowerPoint a mí ya me resolvieron un poco el tema, yo ya cojo la imagen y creo mi título. Nosotros queremos que la herramienta sea tan abierta que el niño pueda hacer su presentación, pero pueda hacer una historia animada o pueda hacer una simulación. Queremos que esas herramientas, aunque yo no sea ingeniero de sistema ni experto, las pueda usar. Yo creo que ayer oíamos algunas historias con los niños que no nos sorprenden porque rápidamente usan esas herramientas. Entonces queremos eso, que el niño no sea experto, no estamos construyendo herramientas para que tengan que ir a la universidad y en 6 años puedan usarlas, no, queremos que sean capaces de usarlas ya en algo concreto, pero que a medida que se vuelvan más expertos también les permita hacer algo más sofisticado, por eso las llamamos de techo alto. Y otra condición importante es que sean de paredes anchas. ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor yo soy muy espontánea en mi aprendizaje y voy construyendo y no planeo tanto el cohete, sino que voy construyendo y a lo mejor al final se me convierte en una idea de un cohete.
pero habrá otro niño que quiere hacer toda la planeación y quiere hacer bien detallada su planeación antes de empezar a construir. Y nosotros pensamos que esa diversidad es importante que las herramientas también la apoyen. Entonces resume un poco de dónde viene toda esa filosofía y les voy a hablar un poco de la organización de un laptop por niño y cómo todas estas ideas de proyectos y todos esos principios se ven materializadas en la organización. Como ya les decían, yo soy la directora de aprendizaje, llevo 4 años trabajando en la organización, pero realmente muy conectada con el tema, no solo con el de herramientas, pero también con el de un laptop por niño, que fue tema de mi disertación. Nuestra organización tiene como misión el crear una cultura diferente donde se promueva el aprender a aprender. O sea, es para nosotros la habilidad más grande que queremos promover. Queremos que el maestro acepte, como decía Norma al principio, el aprender, que no tengamos miedo de aprender también. Nosotros queremos crear esa cultura un poco para repensar. No estamos imponiendo, nosotros queremos trabajar con nuestros aliados en países para repensar lo que es aprender con la tecnología y redefinir una nueva educación. Yo creo que era un poco también el tema que se trabajaba antes. Y les traigo una parte que siempre he tratado de tener en mente de mi mentor, de Seymour Papert, que nos decía: en realidad la presencia de la tecnología es una oportunidad para repensar, y vuelvo otra vez a esa misión, lo que es el aprender con tecnología. Y yo creo que muy pocas veces hacemos esto. Todos caemos, y me cuento entre esos, en creer que la presencia de la tecnología hace una diferencia. Y digo todos caemos porque cuando uno oye, la gente dice, no, la tecnología no hace la diferencia, pero leemos un estudio que dice, este estudio busca evaluar el impacto de la tecnología. No es la tecnología, es lo que hagamos con la tecnología. Entonces, ese es nuestro reto, trabajar con todos estos países para ayudarlos, involucrarnos en esa creación, en ese proceso de repensar y de redefinir educación, que significa una cosa muy diferente para cada situación y contexto. Promovemos 5 principios, ya algunos de ellos los venía trabajando. El primero es esa propiedad de la máquina, que tiene que ver con no solamente la continuidad del aprendizaje que les mencionaba antes, pero también involucrar otras personas, el padre, el abuelo, que ya nos contaba Norma, todas estas anécdotas. Entonces es el aprender con la familia, porque ¿qué pasa? Nosotros todos, cuando tenemos un hijo, tenemos esa tendencia a buscar en la educación de nuestros hijos la misma que nosotros tenemos, y nos cuesta cuando esos esquemas cambian, ¿no? Entonces, al participar también entendemos. Entonces nosotros queremos y consideramos importante ese aspecto de propiedad. Estamos trabajando con niños de primaria principalmente, aunque hay excepciones, hay gente que ha continuado trabajando y buscando nuevas herramientas que extienden la máquina, pero nuestra idea es ¿cuál? Los niños más pequeños son los que realmente llevan un proceso de desarrollo importante, y nosotros queremos continuar ese desarrollo, o sea, que esta oportunidad de educación sea una continuidad de un proceso de desarrollo cognitivo del niño donde pensamos que podemos hacer una gran diferencia. Y otra es que nosotros pensamos que si trabajamos con los niños y creamos una experiencia significativa, una educación relevante, ellos no van a querer irse en secundaria, que es donde están los índices de deserción más grandes. Otro principio que trabajamos es el de saturación. Nosotros queremos que todos los niños, es un tema de equidad, que todos los niños estén en la misma situación, porque además realmente es donde vamos a ver esa diferencia. Cuando todos tenemos las mismas oportunidades es que vamos a ver una diferencia. Creemos que los niños deben estar conectados. Yo creo que el maestro Marco Paz hizo gran énfasis en esa conectividad como un derecho, no solamente porque es una conexión al mundo y porque es un acceso a información,
pero nosotros pensamos que se aprende en colaboración, como lo decía antes, pero también que es más visible lo que hacemos y tenemos algo que contribuir al mundo cuando participamos de ese cambio y de esa diferencia. Y por último, nosotros estamos trabajando con plataforma Linux, que es una plataforma no solamente gratis, sino de código libre, o sea que se puede cambiar. ¿Por qué queremos esto? No solamente por temas de costo, pero porque nosotros pensamos, igual que yo les decía, el niño cuando crea su PowerPoint o cuando crea algo es quien aprende. Nosotros pensamos que si la gente puede hacer esos cambios en la plataforma y esa plataforma es personalizable, es donde va a ser pertinente a su situación local. Una anécdota es que tenemos el 10% de las aplicaciones que nosotros ofrecemos creadas por niños que ya han participado en el programa entre 3 y 5 años y que ellos empezaron a desarrollar software que la comunidad entera está utilizando. Fuera de los principios, un poco para ahondar en las herramientas, nosotros pensamos que hay diferentes tipos de herramientas, todas importantes. Yo las pongo en un cuadrante que tiene dos vértices. Uno tiene que ver con la experiencia final del usuario. Para nosotros, como les decía, la parte de poder crear es tan importante y es nuestra meta. Sin embargo, pensamos que también hay herramientas que se concentran en una experiencia más limitada y tienen un propósito. Y por otro lado están los contenidos que es posible manipular con esas herramientas. Entonces, en el primer cuadrante, donde yo tengo tanto una experiencia como unos contenidos más limitados, tengo más juegos que desarrollan una habilidad o que quieren que el niño trabaje un concepto en particular y que ya es un juego predeterminado. Alguien más creó un juego, el niño está creando, tienen una vida más corta porque el niño realmente juega y llega a un nivel en que ya terminó el juego, ¿cierto? Pero tiene un propósito importante y para nosotros son importantes. Hacia la izquierda ya empiezo a mirar herramientas que, aunque son limitadas en la experiencia final del usuario, me permiten trabajar varios contenidos. Un ejemplo bien sencillo es un procesador de palabras donde yo puedo escribir una carta. Realmente en el procesador de palabras o en la herramienta de pintura solo puedo hacer cosas para lo que la herramienta está hecha, ¿no? Puedo hacer un dibujo en la herramienta de pintura y me permite traer varios dibujos y pincel y lápiz y borrar. Para eso es esa herramienta. Pero a lo mejor yo puedo pintar sobre un evento de historia o yo puedo pintar un paisaje, o sea que los contenidos empiezan a ser más amplios, pero la experiencia es limitada. Esas herramientas también son importantes. Pero abajo, en ese contexto de apertura, de permitir más amplia una experiencia al usuario final, están todas estas herramientas de construcción que para nosotros son importantes, muy importantes, son difíciles y son un reto más grande. Ayer hablábamos de algún apoyo con este uso de esas herramientas, porque son esas que casi no tienen fin, o sea, puedo crear infinitamente y cosas diferentes con este tipo de herramientas. Les doy algunos ejemplos. En este contexto hay un juego de física donde puedo crear varios modelos de física, uso todos los conceptos de física, ya ahí hay una amplitud en los conceptos con una limitación que estamos hablando de física, pero el usuario puede crear múltiples modelos, ¿sí? O sea que la herramienta es una herramienta que nosotros llamamos construccionista. Y en el otro lado están herramientas de programación, ambientes de programación que tenemos varios, donde el niño puede crear el cuento, la historia interactiva, la simulación, una herramienta de graficación, o sea, puede hacer lo que quiera. Este es un poco esa foto de las herramientas, y en el centro ponía yo esas herramientas que me permiten manipular la máquina, ¿no? Que le cambio el color, que le cambio mi nombre, y todas esas herramientas que también son importantes. Hemos trabajado con varias versiones de la XO. Estamos sacando una nueva máquina que es versión 4. Solamente para mencionarles rápidamente, esa máquina nueva va a ser una combinación de tablet, porque la pantalla va a ser
¿cómo se dice en español? Touch, no se dice así en español. De presión, o sea, de tacto. O sea que yo la puedo convertir en tablet y usar mi teclado en el tablet, o puedo tener una laptop normal, las dos en una. Esa es nuestra máquina que realmente tiene estas mismas características de la 175 sin la pantalla táctil. Las cosas más importantes, y digamos nuestro enfoque es en tener los recursos que se necesitan para aprovechar la máquina. No los recursos que utilizaría un experto, dibujante, arquitecto, no. Los recursos que necesita el niño para aprender, para poder hacer la máquina accesible a todos. Y cosas importantes en las que nosotros pensamos que tenemos que hacer énfasis, porque los niños están en situaciones que no necesariamente son estas. Niños que aprenden debajo de un árbol y que leen a luz solar. Nuestra pantalla tiene el modo dual, que es como un Kindle cuando está la luz del sol, o sea que los colores bajan, pero se puede leer, y tiene full color cuando está en un ambiente normal. Y el consumo de energía también es un punto en el que nosotros hacemos gran énfasis. La máquina nuestra consume el 10% de lo que consume una máquina normal. Estamos hablando de 3 vatios, o sea que es menos que un celular. Nosotros queremos que no sea un gran consumo. Cuando uno tiene 500 máquinas juntas, no es lo mismo que cuando tiene una sola en su casa. 2 o 3 máquinas para una familia en un consumo regular es un gran gasto si la electricidad es escasa y es costosa, y además se permite que se carguen con otras formas alternativas que no son la electricidad normal, como son energía solar y cualquier generador. Y hay muchísimas invenciones con respecto a eso. Las familias crean sus propios generadores con una bicicleta. O sea, hay bastante innovación que permite el hecho de tener estas condiciones. Un poco hablarles de algunos ejemplos de proyectos e ideas poderosas y nuestra posición con respecto a eso. Nosotros no queremos crear el currículo diferente y respuesta de mañana, porque digamos, el cohete puede ser algo relevante para una comunidad, pero no necesariamente para otro. Nosotros queremos involucrarnos en ese proceso de redefinición de qué es lo importante que los niños deben aprender en contexto. Volvemos otra vez a ese ejemplo del cohete, pero es realmente cuáles son las ideas que me permiten a mí que los niños apliquen esos conceptos para que realmente los aprendan, porque saben usarlos en un contexto real, cómo se usan, ¿no? Y algunos ejemplos que quiero mostrarles con las herramientas que tenemos y referirme a ellos. Un ejemplo que ven hacia la izquierda, que es un proyecto que hicimos con Brasil, y el tema que nos acogió en ese momento fue el del ambiente, o sea, cómo reducir el consumo de energía, porque entendiendo que tiene un impacto grandísimo en el ambiente, en la contaminación. Entonces los estudiantes crearon con un proyecto, con un set de robótica, un baño inteligente. Ese baño inteligente permite a la persona bañarse 10 minutos, le está todo el tiempo mostrando los 10 minutos y para cuando se terminan los 10 minutos, ¿sí? Y lo que los estudiantes hicieron, tratando de crear un poco oportunidades de que la gente explore con información y entienda el impacto, ellos hicieron un cálculo que le permitía a la persona llegar a esta demostración y decir, bueno, mi familia tiene 3 personas o 4 personas y en promedio nos bañamos tantos minutos por la mañana, y eso cuánto nos cuesta al año, y si cada familia rebaja 1 minuto, ¿cuál es el impacto en costo anual de ese ahorro y de ese consumo de energía? Entonces, un proyecto tal vez similar al que nos daba Moisés del cohete, pero otro ejemplo de cómo los niños pueden ocurrirse en ideas. O sea, les presento yo una problemática del ambiente y los estudiantes son los que deciden hacer esos proyectos y aplicar todos esos conceptos.
En la parte de arriba es un mapa a escala de la comunidad. Este fue uno de los proyectos que yo hice con mi comunidad cuando trabajé en mi disertación un año, que redefinimos el currículo realmente completamente de trabajo por proyectos. Uno de los proyectos que hicimos fue crear un mapa a escala de la comunidad. Hicimos una medición de la comunidad, los niños se fueron en bicicleta, calcularon la distancia usando un sensor que contaba revoluciones de la llanta. Eso nos permitió calcular la distancia. Como anécdota tengo que muchos de los muchachos se acordaban de la fórmula del círculo, pero no necesariamente sabían si la diferencia, si tenían que usar la del círculo o la de la circunferencia y por qué. Entonces, todos esos aprendizajes en contexto, cogimos una cuerda y entonces cortábamos la cuerda y entonces era casi que cada que revoluciones como si yo me fuera con esa unidad de mi rueda y me voy midiendo la comunidad, o sea, todos esos aprendizajes en contexto. Calculamos la distancia, cada niño midió su casa, convirtió a la unidad nueva a escala y construimos un mapa. Tardamos 1 semana y media en construir ese mapa de la comunidad. Era una comunidad muy pequeña, 25 familias y 120 habitantes, o sea que más o menos eso resume la comunidad, pero un ejemplo de un proyecto fácil. Trabajaron todos los niños porque era una escuela unidocente, todos los niños de primero a quinto trabajaron en el proyecto.